Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos de su podcast Parte Médico. Bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de Parte Médico, ya reintegrándonos a las actividades y ya pasamos los temas vacacionales. Ahora vamos con temas ya de actualidad médica. Y de nuevo un placer estar con ustedes, recordarse nuestros anuncios parroquiales habituales. Si quieren suscribirse, le dan a la campanita cuando entran a YouTube. Ahí les va a llegar un anuncio cada vez que entren a YouTube de programas nuevos, de toda la programación de Mundo UR. Y recordarles que salen a través de las plataformas de Apple Music, YouTube y Spotify. Buscan en el buscador de cada una de ellas, ponen Parte Médico, Julio Castro, y les salen toda la lista de nuestros programas que están guindados. Pueden ver programas anteriores, pueden ver por temas. Esos programas pueden compartirlos con sus redes sociales a través de WhatsApp, a través de mensaje de texto, a través de cualquiera de las redes sociales. Recordar nuestras insignias, @MundoUR, @JulioCastroR, Julio Castro M, perdón, para que nos sigan. Y recordar que todos los días en Caracas, 99.9 FM, Marisabel Párraga, a partir de las 7 de la noche, tiene breves entrevistas sobre cada uno de los podcasts de toda la programación de Mundo UR que ustedes pueden oír durante todos los días de lunes a viernes, y por ahí se pueden enterar de qué van los programas y qué viene. Pueden hacer preguntas en vivo a través de este mismo chat que nosotros contestamos personalmente, y recomendarnos o escribirnos a través de esa plataforma para recomendando algunos temas que sean de su interés. Ya estamos acopiando una base de datos con los temas que nos han recomendado y sobre eso vamos a seguir. Bueno, hoy vamos a hablar un tema, venimos como en secuencia de los temas que son frecuentes en nuestras consultas y en las consultas de las emergencias. Hablamos de infecciones respiratorias, hablamos de infecciones urinarias. Hoy vamos a hablar de infecciones en la piel y en las partes blandas, llamamos nosotros, porque es un tema de una muy frecuente forma de consulta. Inclusive, la mayoría de las veces las personas resuelven los problemas en su casa, y lo que queremos darle como las claves para ver qué hacer cuando hay uno de estos eventos en la familia o en la casa, y poder saber cuáles son las claves de identificar los fenómenos importantes, etcétera, etcétera. Lo primero, como siempre, es la definición. Las infecciones de la piel son la invasión de la piel o alguno de sus tejidos profundos, eventualmente músculos inclusive, por algún agente vivo. Este agente vivo pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pero también pueden ser parásitos. Para nosotros es muy importante la identificación final del microorganismo, porque los tratamientos pueden ser muy, muy variados. A pesar de que la mayoría de las infecciones de la piel son por bacterias, no son exclusivamente por bacterias. En algunas condiciones especiales, les voy a solamente nombrar algunos casos a través del programa de hoy, que pueden ser casos especiales donde no necesariamente son bacterias, sino pueden ser hongos e inclusive parásitos. Los síntomas habituales, independientemente de donde sea la infección de la piel es el órgano del cuerpo cuya superficie es la mayor de todas. Es decir, si comparamos milímetro cuadrado a milímetro cuadrado, la piel es el órgano que tiene la superficie más extensa. Por lo tanto, es mucho más frecuente que tenga lesiones o que tenga manifestaciones que nosotros podamos ver. Además, esa es la que más podemos ver, porque el hígado no lo podemos ver, los pulmones no lo podemos ver, pero la piel sí la podemos ver directamente. Entonces, el síntoma más frecuente es dolor o enrojecimiento de alguna zona de la piel. Ya cuando usted tiene una zona roja, los médicos lo llamamos eritema, pero cuando usted tiene un enrojecimiento que duele, que dura más allá de horas o un día, ahí hay algún problema. No necesariamente es infeccioso, pero es algo que hay que ponerle cuidado. Y le voy a dar las claves de cómo los médicos hacemos los diagnósticos o cómo diferenciamos los diagnósticos, y vamos a hablar de cuáles son los elementos más importantes para diferenciar alguna de ellas. Los médicos, para poder identificar cuál es el germen más probable, tenemos como unos algoritmos que nos permiten identificar estos posibles bacterias, hongos o parásitos, y nosotros hacemos el diagnóstico en base a cuál es la capa de la piel que está comprometida principalmente. En base a eso, que son unos, nosotros lo llamamos hallazgos semiológicos, parte del examen físico, que es simplemente ver, nos permite saber cuál es la parte de la piel o la estructura de la piel que está
principalmente comprometida porque puede haber mezcla y en base a eso ya tenemos una orientación de qué es lo que está pasando. Entonces vamos a ver las primeras imágenes y vamos a empezar quizás con lo más frecuente, que son la furunculosis o la foliculitis. Como su nombre lo dice, la furunculosis es una infección del folículo piloso. En la piel tiene, la piel de todos los seres humanos, en buena parte de ella tiene la estructura que se llama el folículo piloso. Esto es una lesión de unos pacientes donde hay zonas punteadas o puntiformes que tienen áreas rojas, que es el borde rojo activo, y un centro purulento que vemos como amarillito. Y característicamente esta trayectoria, como pueden ver en la imagen, se ven algunos pelos, algunas zonas que están sanas, y coexiste zona de piel sana con zona de piel enferma. Esa zona de piel enferma, que es como un mini volcán, en el centro está la zona de pus, es lo que llamamos un furúnculo. Varios furúnculos es una furunculosis o es una foliculitis, y esto es lo que nos hace a nosotros el diagnóstico. Esto ya nos orienta a nosotros a determinados tipos de bacterias. Aquí pensamos en 2 tipos de bacterias específicas, y eso nos permite ya identificar un primer diagnóstico, que son infecciones de una zona de la piel alrededor del pelo o del saco del pelo, que permite saber qué es lo que está infectado. En la siguiente lámina vamos a ver un esquema de cómo se produce el folículo piloso. Déjeme que tengo que pasarla por aquí. Y aquí vemos el folículo en la estructura de la piel. Ven como el pelo es como tiene un pequeño saco abajo, y esas glándulas que están alrededor del pelo se infectan y empiezan a producir pus, y eso es lo que se llama el folículo piloso. Normalmente el pus sale a través del mismo conducto por donde sale el pelo. Estas estructuras o estas infecciones son particularmente dolorosas en la zona del folículo. Esto puede pasar por diferentes mecanismos, después vamos a hablar de un mecanismo, pero es típico que se produzca cuando uno vaya a la playa, cuando uno se afeitó o posteriormente a la afeitadora tuvo una abrasión o tuvo una lesión de la zona de esa piel, que típicamente pasa, por ejemplo, cuando se exfolia la piel o cuando se hace una depilación, y eso produce esta infección. Ya este primer diagnóstico, que para nosotros es muy específico, nos orienta a determinado tipo de bacterias, y las bacterias nos orientan hacia el tratamiento idóneo. Como siempre les digo, no debemos utilizar antibióticos de manera indiscriminada, porque a pesar de que el 80 o 90% de las veces esta foliculitis está producida por 2 o 3 bacterias específicas que se tratan con determinados antibióticos, en circunstancias especiales, ya vamos a hablar de las circunstancias especiales, puede ser producida por bacterias ya mucho menos comunes. El segundo gran diagnóstico para nosotros es lo que los médicos llamamos celulitis. Y se llama celulitis, a diferencia de la celulitis que le preocupa a las mujeres en el mundo. La celulitis para los médicos es una inflamación de una estructura que se llama el tejido celular subcutáneo. Esa capa que está por debajo de la dermis, por debajo de lo que vemos, que es el tejido celular, que no se ve, ahí pueden entrar bacterias y producir inflamación de eso. Eso es lo que los médicos llamamos celulitis, y eventualmente podemos ver algunos celulitis que terminan produciéndose en abscesos. ¿Cuál es la característica de la celulitis? La celulitis es una infección que no es primariamente de la capa más superficial, sino es una capa más profunda. Vamos a ver nuestra primera imagen. Fíjense aquí cómo se ve una zona roja, que es el síntoma cardinal. Habitualmente es en los miembros inferiores o superiores, pero puede ser en cualquier parte del cuerpo, la verdad. Pero lo más común es que se produzca en las piernas o en los brazos, producto de traumatismo. Son traumatismos la mayoría de las veces inadvertidos. Uno se dio un golpe, apareció un hematoma y posteriormente empieza esta zona roja. No está muy bien delimitada. Fíjense que es difícil a veces discernir exactamente dónde está la piel sana de dónde está la piel enferma. Es bastante dolorosa. Esa zona está roja, está caliente, es dolorosa. Y a veces la gente se puede confundir con algunas otras cosas, por ejemplo, con hematoma, con traumatismo, pero a veces puede haber mezcla de traumatismo que se infectan secundariamente. O sea, la característica fundamental, la piel se pone roja, hay dolor, hay calor en la zona de la piel, puede haber fiebre asociada, el paciente puede tener malestar, puede tener fiebre dependiendo a veces un poco de la extensión de la
del área involucrada, puede haber síntomas generales como malestar, fiebre, debilidad. Y esto es algo que aparece inclusive repentinamente. La mayoría de nuestros pacientes, cuando vienen a la consulta, dicen, doctor, yo me acosté bien y en la mañana cuando amanecí, pues tenía la pierna roja y no sé qué mucho que pasó. Y empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, eso es lo que llamamos una celulitis. Y paralelo a la celulitis, hay otro diagnóstico muy importante para nosotros que los médicos llamamos erisipela. La celulitis, la erisipela, tiene muchos nombres folclóricos, ¿ok? Que no vamos a nombrar aquí, pero lo importante es que para nosotros son cuadros infecciosos de la piel. Para nosotros es importante hacer el diagnóstico porque entre la celulitis y la erisipela hay algunas diferencias, sobre todo del germen que lo produce. Vamos a ver la otra lesión de la piel, otra imagen. Esto es una erisipela. ¿Cuál es la característica comparado con la celulitis? Los bordes entre la piel enferma y la piel clara son más netos, son más fáciles de diferenciar, sobre todo en la interfase piel sana con piel enferma. El color es mucho más intenso, es un color más color frambuesa, es un rojo más intenso. Habitualmente son más extensas y habitualmente pueden producir ampollas. ¿Okay? La piel se separa producto de la infección, el tejido celular subcutáneo de la epidermis se separa y produce lo que llamamos las ampollas. En esas ampollas normalmente hay bacterias, en esas áreas en este caso erisipela hay bacterias, y más allá de que sea una erisipela o una celulitis, que a veces el diagnóstico, ojo, como le dije, no es tan fácil, inclusive nosotros podemos tener discusiones entre uno y otro médico si es una celulitis o una erisipela, pero lo importante es que para nosotros ambos tratamientos deben recibir antibióticos. La mayoría de los casos de erisipela, la mayoría, no todo, pero la gran mayoría, es producido por una bacteria que se llama estreptococo. El estreptococo es un antibiótico particularmente sensible a la penicilina, mientras que la celulitis habitualmente es producida por otro tipo de bacterias que son los estafilococos, que no son tan sensibles a la penicilina, sobre todo a las penicilinas clásicas. Entonces, para nosotros es importante diferenciar uno u otro porque el tratamiento de entrada puede ser un poco diferente, pero lo importante para usted que nos está viendo es que al tener una de estas lesiones en la piel, usted debe acudir al médico. No es bueno automedicarse cuando estas infecciones están pasando, porque estas infecciones, a pesar de que parezcan que son banales, no son banales. Estas infecciones pueden evolucionar rápidamente. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales las bacterias llegan a la piel? Bueno, como ya les expliqué, la mayoría de las veces el mecanismo es directo. Es decir, usted fue para la playa, se dio un golpe con una silla de playa en la playa, después estuvo en el mar, hacía mucho calor, se puso protector solar, no se dio mucha cuenta y a los 3 días empieza a tener la pantorrilla roja o el tobillo rojo o la zona del antepié rojo. Y hay un antecedente traumático que a lo mejor muchas de las veces pasa inadvertido, pero el mecanismo más frecuente es a través de entrada directa, a través de una microlaceración en la piel que puede verse o no verse. Hay laceraciones que son más obvias. Bueno, me corté con una lata, me pegué con un bote, estaba haciendo kayak y me dio un golpe con el muelle cuando me bajé el kayak, o me pegué con una patineta que pasó mi hija y me pegó con la patineta y me hirió la piel. Ese es el mecanismo más común, pero no es el único. Puede haber infecciones a través de los ganglios linfáticos que van por allí o el trayecto linfático, inclusive eventualmente puede haber infecciones que vengan por la sangre y que posteriormente se establezcan en la piel. Es un mecanismo muy poco común, pero eventualmente puede estar presente. Como le dije, los microorganismos involucrados en las infecciones en la gran mayoría de las veces son parte del grupo que nosotros llamamos el grupo de los cocos gram positivos, donde están los estafilococos y los estreptococos, pero no exclusivamente. Yo quiero hacer una parte porque quiero darle unos tips de unas circunstancias especiales donde la situación normalmente puede hacerse grave muy rápidamente, evoluciona muy rápido, o la presencia de estas condiciones requiere la aproximación de un especialista. Y le voy a decir cuáles son esas condiciones. Primera condición, heridas que se producen en el contexto de piscina, mar, contacto con animales de la vida marina, fundamentalmente peces, cangrejos o alguno de ellos, inclusive carne. Entonces, cuando uno tiene un accidente, me corté
pelando unos cangrejos, por ejemplo, y empieza a producirse una celulitis en las manos, esa es una situación que tiene que ser atendida por un especialista rápidamente, porque las bacterias que se asocian a estos ambientes marinos, inclusive a la carne, a picar carne, sobre todo esto le pasa a los cocineros y a las personas que manipulan carne, allí hay bacterias que no son bacterias comunes, producto de ese entorno marino o de la carne, que tienen que ser atendidos con antibióticos específicos y en algunos casos hospitalización. Segunda condición que usted debe acudir rápidamente, mordedura por animales o por seres humanos. Las mordeduras por animales o por seres humanos, independientemente que no tengan signos de infección, se consideran infectadas en el mismo momento que se producen y requieren el uso de antibióticos. No utilizamos los mismos antibióticos si es una mordedura de perro, si es una mordedura de gato, si es una mordedura humana y algunas otras mordeduras que hemos visto raras, mordeduras de felino, mordeduras de caimán, mordeduras de otro tipo de animales. Entonces, cada especie tiene una particularidad de bacterias en sus colmillos, en su boca, que requieren una aproximación diferente. Inclusive en monos, hemos visto pacientes que lo han mordido monos. Tercera condición específica, personas que tienen heridas cuando hacen trabajo de jardinería o herida con espinas o con árboles. Las bacterias que tienen las espinas, los árboles o las heridas asociadas a la jardinería son un tipo de bacterias específicas que nosotros debemos mirar y debemos tratar con unos antibióticos muy específicos. Entonces, mis amigas que hacen jardinería, tengan mucho cuidado, usen guantes, porque eventualmente puede haber microinfecciones producto de esas lesiones producidas en la jardinería. Cuarta condición de riesgo, procedimientos quirúrgicos o estéticos asociados a infecciones de la piel. Si usted le infiltraron plasma, si usted se puso Botox, si usted utilizó, que no debe utilizar polímero y aparecen signos de infección asociados a estos procedimientos estéticos o quirúrgicos, usted debe acudir al médico tempranamente porque esto requiere tratamientos específicos y en algunos casos inclusive drenaje. Otra condición, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tienen trasplantes, toman esteroides y presentan, aunque sea una foliculitis. Fui para un sauna con unos amigos y yo tengo un trasplante y me dio una foliculitis. La foliculitis en ese paciente trasplantado tiene una connotación muy diferente a una foliculitis en un paciente sano, inclusive en un niño, en términos de las bacterias que lo producen. Y finalmente, las quemaduras infectadas secundariamente. Cuando usted tiene una quemadura, la quemadura se produce una ampolla porque se separa la superficie de la piel de la parte profunda y cuando se producen infecciones en esa interfase son muchísimo más agresivas. Un elemento muy, muy importante que quiero que se lleven y a pesar de que gracias a Dios no es muy frecuente, cuando la evolución de la infección es muy rápida en horas, cuando estoy hablando de horas, es que en horas la infección pasó de una articulación a la siguiente articulación. Voy a explicarlo. Si usted se puyó con algo y se le puso rojo a la mano, ¿ok? Y a las 9 de la mañana está rojo aquí. Si al mediodía la infección llega a la muñeca y en la tarde al codo, usted tiene que correr al médico inmediatamente. Las infecciones que evolucionan en esta velocidad, aún siendo de partes blandas, pueden ser mortales en pocas horas. Esto es una situación particular que gracias a Dios no pasa muy frecuentemente, que se llaman enfermedades invasivas por estreptococo o enfermedades invasivas por estafilococo. Cuando usted ve una infección que evoluciona en el proyecto de las horas de un mismo día y está evolucionando muy rápidamente, llame al médico o hay una emergencia inmediatamente porque algo que tiene que ser atendido muy rápidamente está pasando. ¿Qué hacer cuando aparecen estas lesiones? No estoy hablando de la severa, estoy hablando de que se te pone rojo, tienes algo de pus, ya tienes un par de días con eso. La primera regla es la regla del agua y el jabón. Lávese bien esas heridas con agua y con jabón, preferiblemente que haya alguna forma de fricción sobre esa zona para limpiar el tejido muerto y el pus que está allí. Pueda utilizar alguna crema de antibióticos. En nuestro país existen 2 cremas de antibióticos, una basada en yodo, o pueden utilizar productos líquidos que es jabón que tienen iodopovidona, que es un antiséptico natural, o utilizar cremas a base de antibióticos que tienen bacitracina. Entonces, estos son antibióticos locales que funcionan bastante bien y resuelven casi el 60 o el 70% de infecciones en la piel. Si después de 48 horas, es decir, 2 días, con todas estas medidas, agua y jabón, reposo, uso de antibióticos locales, la situación va creciendo, usted tiene que acudir al médico. Es importante también marcar
el área de enrojecimiento, utilice un bolígrafo, un Sharpie para marcar el área de enrojecimiento. Esto yo lo llamo la zona en reclamación, porque cuando lo rojo sobrepasa la marca, las cosas no van bien. Cuando lo rojo se recoge sobre la marca, las cosas van mejor. Entonces, estas medidas lo van a ayudar a ustedes a resolver casi que la mitad de las infecciones de la piel, pero cuando hay esta alteración, usted debe acudir a un médico tempranamente. ¿Cuáles son los signos de alarma de enfermedad grave? Como ya le dije, la evolución notoria en horas de un mismo día que está avanzando rápidamente. La segunda es muy importante, alteración del estado general del paciente. Si asociado al proceso infeccioso, por ejemplo, la persona empieza a hablar incoherente, es imposible controlarse la fiebre o tiene convulsiones, esto requiere atención médica muy rápido, especial si son niños pequeños o personas muy mayores. Un elemento importantísimo son signos de infección en la cara o en el cuello. Para los médicos, infección en la cara o en el cuello es igual a hospitalización por una razón fundamental. Las venas que drenan la infección de la zona de la cara y el cuello llegan hacia el cerebro. Entonces, una infección que empieza en la cara puede empezar en los ojos, puede empezar en la oreja, puede empezar en la boca, puede drenar a través del sistema venoso hacia el cerebro y producir cuadros infecciosos graves como meningitis o trombosis de las venas del cerebro, por lo cual no les extrañe que cuando un médico dice, usted tiene celulitis en el cachete porque me picó una abeja. Estaba en la playa, no me lo cuidé, hay que hospitalizarlo y un área de celulitis pequeña. Así es lo que indica la ciencia. Las infecciones en la cara y en el cuello son indicación de hospitalización siempre. Otro elemento crítico para acudir tempranamente es cuando está comprometida toda la superficie radial de un miembro. Por ejemplo, usted le empezó con una infección en la pantorrilla, esa área se fue extendiendo y tiene todo el diámetro de la pantorrilla, tanto adelante como atrás, comprometido. Eso es una emergencia, porque al la infección empezar a comprimir hacia adentro las estructuras blandas que están en las partes, puede ser en los brazos, puede ser en las piernas, puede comprometer el riego sanguíneo y esto es una emergencia médica, súper emergencia. Entonces usted cuando está comprometido todo el diámetro de un miembro, usted tiene que entender. Cuando la infección tiene mucha extensión, más allá de una articulación, es decir, tiene la pantorrilla comprometida, tiene el muslo comprometido y está moviéndose hacia el glúteo, bueno, es una situación que es una situación extensa que tiene que avanzar. ¿Qué hacemos los médicos? ¿Qué debemos hacer? Debemos tratar de identificar la bacteria. Cuando hay muestra, por ejemplo, en la foliculitis, podemos tomar muestra de ese folículo, identificar cuál es la bacteria, empezar con antibiótico, pero a las 48 a 72 horas debemos tener resultado del cultivo y podemos modificar el antibiótico. Hay situaciones donde no podemos tomar muestra, por ejemplo, cuando es una celulitis, la infección es profunda, no hay pus que tomar, etcétera, etcétera. Ahí usamos antibióticos, lo que llamamos empíricos, pero debemos hacer un esfuerzo por tratar de tomar muestras. Cuando hay ampollas, podemos tomar muestras de los líquidos que están allí para identificar las bacterias. ¿Qué no debemos hacer? Uno, utilizar medidas caseras de drenaje. Por ejemplo, es muy común que dice, bueno, mi esposo tenía una infección con un absceso y yo agarro una tijera con la que hago costura y le dreno el absceso. No haga eso porque lo que hace es complicar la situación. Entonces, lávele bien. Si pasa por la regla de las 48 horas, el agua y el jabón, no vaya al médico porque es preferible que eso lo haga alguien que sea experto en eso y evite complicaciones. En estos días un buen amigo me comentó de un caso de su papá que le habían puesto una inyección, se abscedó y bueno, al final pasó casi 10, 12 días con tratamiento. Los otros, medidas folclóricas que son muy comunes en Venezuela. En Venezuela es común que, por ejemplo, para la erisipela o la celulitis, que si pásele un sapo por encima, que si póngale unas hojas de no sé qué con no sé qué, ruibarbo con no sé qué más. No, eviten esas cosas porque la verdad van a complicar más la situación. Una vez que utilice agua y jabón, la situación no mejora, pues usted debe ir al médico. Bueno, con esto, amigos, le damos como las claves de qué hacer con las infecciones en la piel, que son, como le dije, súper común. Aquí tienen elementos como para poder avanzar y poder resolver en primera instancia y si no mejora, tienen que ir al médico. Como siempre, vamos a hacer nuestra estatus del COVID, cómo estamos en COVID en Venezuela para esta semana y vamos a poner, como siempre, nuestra laminita de cómo está el COVID en el mundo. Y la semana cerró con 5.7 millones de casos la semana pasada, llegamos hasta 7.1 millones de casos en esta nueva
episodio del segundo trimestre del año 2023. Como ven, no estamos en el punto más bajo todavía, ni siquiera cerca. Venimos de ondas y ondas y ondas. Estamos, si bien es verdad que estamos bajando, este es el escenario mundial. Vamos a ver el escenario en Venezuela, también viene bajando con este nuevo pico que empezó a mediados de junio, que tuvo su pico máximo aproximadamente la última semana de julio y agosto, y vamos en disminución. Esto no quiere decir de ninguna manera que se haya acabado la epidemia. Ciertamente están bajando los casos. En un par de semanas empiezan las clases de nuevo. Hay la presunción de que en el otoño pueda haber una nueva onda pandémica en el mundo, probablemente por alguna nueva variante. Por lo tanto, nuestra recomendación sigue siendo usar tapabocas en espacios cerrados, en el transporte público, en hospitales y centros de salud y también en el colegio. Creo que vamos a hablar un tema de las próximas semanas del regreso a clases seguros por el tema de COVID y otros temas, porque ahora tenemos monkeypox también, y cómo hacer un regreso seguro a clase. Nuestra recomendación, síganos a través de nuestras redes, @JulioCastroM, @MundoUR. Compartan nuestro podcast con sus amigos, escríbanos a través de la interacción de texto que tenemos ahí. Si les gusta, pónganle me gusta. Y para nosotros ha sido un placer estar con ustedes. Los esperamos de nuevo la semana que viene y cuídense mucho y utilicen todos estos consejos para su vida diaria. Se les quiere mucho. Nos vemos hasta la próxima semana.